Pues bueno, esto de neurología puntual es un proyecto bastante interesante, muy ambicioso y que me da mucho gusto formar parte de él, porque justamente acercar la neurociencia, la neurología clínica en general, hacia todas las personas desde esta perspectiva, aprovechando el tiempo y sobre todo, pues a nuestro pueblo latinoamericano, considero que es algo sumamente importante, a lo cual me da mucho gusto poder participar. Y bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema que se titula La historia de las neurociencias. Y en verdad quisiera primero puntualizar que voy a hablar todas las neurociencias en este primer módulo, desde una perspectiva sobre todo biológica y de las ciencias de la salud, porque como iremos viendo, la neurociencia tiene muchas ramas que no pertenecen justamente al área médica, sin embargo, pues por el tipo de población a la que estamos dirigidos en esta ocasión, lo haré de esta manera. Entonces voy a comenzar primero con una definición muy simplista de la Real Academia de la Lengua Española, que nos habla que la neurociencia es la ciencia que se ocupa del estudio del sistema nervioso o de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas. En general, es una definición bastante simplista, muy puntual, pero quiero que vayamos viendo a lo largo de esta charla cómo la neurociencia abarca muchísimo más que eso, ya que es una ciencia que nace apenas en el siglo XX, que como recordaremos nuestros cursos de ciencias naturales, de la formación básica en la escuela, pues no es algo que hayamos visto y es justamente por lo novedoso que es la aparición de esta ciencia a través de un eje interdisciplinario, que es justamente lo que vamos a ver y por lo cual me da mucho gusto saber que no nada más hay médicos, tanto neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos y estudiantes de medicina, sino también otras ramas de profesionales que son afines a las neurociencias, como son los psicólogos o los terapeutas ocupacionales y muchas otras más. Y es justamente aquí que quiero que veamos cómo la neurociencia tiene varias ramas en las cuales se puede abarcar. Desde la perspectiva del área verde vemos que sobre todo abarca la biología, que es a la cual pues la mayoría de nosotros nos encontramos, y al área de las ciencias biomoleculares. Aquí entra pues obviamente medicina, farmacología, biología celular, fisiología, la evolución, conducta animal, neuropsicología y todas las ramas clínicas de las neurociencias. Sin embargo, existen otras ramas como la psicología, en las cuales sobre todo destacan la psicofarmacología. Desde el área de la filosofía está la filosofía analítica, y dentro de esta área una muy importante y muy interesante son los avances que hay sobre la neuroestética y cómo nosotros percibimos el mundo y las leyes de la estética, del entendimiento de qué es lo bello y qué es lo hermoso, a partir de patrones que existen en nuestro cerebro y que están predeterminados justamente para apreciar de esa manera algo que quizás no sea bello, pero sí estético. Vamos a hablar de eso más adelante. Claro, muy importante está el área de la educación, sobre todo porque el aplicar la neuroeducación, neurodocencia, y en general todos estos conceptos de la neurociencia a cómo se enseña y cómo aprenden los estudiantes, puede generar importantes cambios en políticas públicas de enseñanza que haga que sobre todo nuestras escuelas, sobre todo a nivel básico, primaria y secundaria en Latinoamérica, puedan tener un mejor aprovechamiento de los estudiantes. Pero bueno, eso es algo muy complejo de cuestiones sociales, las cuales podríamos aplicar a neurociencia para una mejora en general de nuestra sociedad. También hay ciencias aplicadas, por ejemplo, tenemos biomecánica, eh, muchas áreas que pertenecen sobre todo a la inteligencia artificial, a la formación de redes neuronales artificiales y a muchas de estas áreas que también se han aproximado a la clínica, sobre todo la inteligencia artificial, a través, por ejemplo, de estudios de la computadora, como por ejemplo con estudios de imagen, estudios de patología y demás. Particularmente Google está desarrollando un programa muy interesante de inteligencia artificial para diagnóstico patológico temprano. Y bueno, comenzando entonces, ¿quién fue la primera persona que habló del cerebro? ¿Cómo comenzaron estas ideas del cerebro? ¿Quién lo descubrió y le dio una importancia? Como casi todos nos remontamos a los antiguos egipcios. Existe particularmente un papiro, el papiro de Erwin Smith, que habla mucho sobre la cirugía que existía en el antiguo Egipto. Muchos hablan que quizás lo escribieron varias personas inspiradas en textos iniciales de Imhotep y que, bueno, fueron estos reconstruyéndose, logrando terminar este papiro.
Y este papiro es muy interesante porque nos habla de la concepción médica que se tenía en esa época y de cómo la mayoría de las circunstancias que iban relacionadas con el proceso de salud o enfermedad tenían que ver tanto con una porción enteramente biológica, con una porción mágica, de una creencia de estas mágico-religiosas. Y vemos entonces que este, aunque es un papiro de cirugía, la mitad de sus procedimientos son específicamente mágicos. Sin embargo, la mayoría de las cosas que nos habla del cerebro no lo son. Y es muy interesante que por primera vez aquí se describe al cerebro con una palabra y nos habla de las circunvoluciones del cerebro. Estamos hablando del año 1700 antes de Cristo. Es decir, muchísimo tiempo atrás, cuando por primera vez estamos dándole una importancia al cerebro como parte de nuestro organismo. Pero vamos a ver también que los egipcios no pensaron que fuera a tener un papel tan trascendental como lo conocemos hoy en día, como para dedicarle una ciencia específica a él. Y es que podemos ver, por ejemplo, en esta momia, esta es una antigua momia egipcia previa al uso normativo de la momificación, que es muy interesante porque podemos apreciar a través de una tomografía axial computarizada y una reconstrucción tridimensional, pues estos remanentes que quedan del cerebro, de un cerebro que no ha sido extraído, extirpado, y es justamente por una razón muy peculiar, porque no le daban ninguna importancia al cerebro a los antiguos egipcios en esta época. Y es algo que podemos ver, por ejemplo, en que todos conocemos las momias egipcias y lo famosas que son. Bueno, existen particularmente algunos procesos en los cuales se seleccionaron órganos en específico, 4 órganos, los cuales eran guardados en vasos que son canópicos, como los que vemos aquí en la parte inferior de la imagen. Y eso era porque eran considerados como de importancia para el cuerpo humano, que al suscitar después de la momificación, pues puedan ser utilizados para la vida después de la muerte. Se extraía también el cerebro, vamos a ver cómo, y se dejaba solamente un órgano, el corazón. ¿Por qué? Porque se creía bajo una visión muy aristotélica que el corazón es donde estaba la esencia de la persona, donde residía la psique, las emociones, las buenas acciones, las malas. Y eso lo podemos ver en esta ilustración del Libro de los Muertos, en la cual el famoso dios egipcio Anubis, pues está pesando las buenas acciones contra las malas acciones de una persona para decidir si pasa o no al inframundo o si es devorado por una bestia que era la máxima condenación dentro de la cosmogonía egipcia. Y podemos ver entonces en esta representación cómo pesan el corazón de la persona contra una pluma. Esta pluma pertenece a la diosa Maat, que es la diosa de la verdad. Y bueno, si el corazón por sus buenas acciones pesaba más que la pluma, significaba que no eran tan buenas y por lo tanto esta persona era indigna de pasar al otro lado. Y podemos ver entonces cómo en momias egipcias más posteriores, cuando ya se empezó a normalizar más el proceso de momificación, por ahí del año 2000 antes de Cristo, a través de imágenes por TAC, por tomografía axial computarizada, podemos ver que todas estas momias justamente tienen una interrupción del hueso esfenoidal. ¿Y esto a qué se debe? A que la remoción que se hacía del cerebro se hacía a través de un abordaje transestenoidal, como muchos procedimientos neuroquirúrgicos que conocemos hoy en día, sobre todo aquellos que van a hipófisis. Entonces es muy interesante ver cómo se podría decir que es la base y el fundamento del primer antecedente, un abordaje transestenoidal para poder obtener muestras del cerebro. Y bueno, podemos ver entonces en estas imágenes de 2 momias completamente diferentes cómo tenemos ausencia de la lámina cribosa y de parte del hueso esfenoides, justamente por ese abordaje que se hacía. Y en esta otra imagen de esta tercera momia, podemos ver justamente cómo existe una herramienta, particularmente, pues era un cincel hecho de madera, que está atravesando el seno esfenoidal para poder llegar al neurocráneo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo los egipcios tenían un concepto muy desarrollado filosófico sobre el bien y el mal y la psique, que se aposentaba en un órgano, pero no era el cerebro, sino el corazón. Y como el cerebro tenía tan poca relevancia, prácticamente nula y despreciable, pues queda completamente removido y ni siquiera era guardado, a diferencia de otros órganos que se usaban dentro de los vasos canópicos. Y bueno, entonces tenemos al padre de la medicina, tenemos a Hipócrates de Cos en el año 400 antes de Cristo aproximadamente, uno de los médicos más famosos de la historia.
que es justamente la primera persona que empieza a contradecir un poco a Aristóteles respecto a que el cerebro sí tiene una función. Y justamente, pues vemos que tenía un modelo de entender la enfermedad a partir de los 4 humores que creo que todos conocemos, ¿no? Una persona puede ser flemática, es decir, que tiene una cantidad excesiva de flema en su cuerpo, puede ser sanguínea, tiene mucha sangre. Algo muy interesante porque la mayoría de las intervenciones médicas que se desarrollaron durante la Edad Media se hicieron a través del pensamiento de que si una persona tenía fiebre, tenía mucha temperatura, entonces era una persona que estaba en una condición de exceso de sangre. Y es por eso que muchas intervenciones médicas de esta época consistieron justamente en practicar sangrías, es decir, de desangrar a la persona para que mejorara el nivel de sus tumores que tenía en el cuerpo. Por otra parte, pues están las bilis, que pueden dar lugar a una persona que sea melancólica o colérica. De tal manera que Hipócrates consideraba que cuando existía un desbalance entre estos fluidos corporales, entre estos humores, pues es que se presentaba este proceso de salud de enfermedad. Sin embargo, Hipócrates hizo un tratado médico de la epilepsia, el primero que tenemos registrado, el cual lo llama sobre el mal sagrado. Muy particular porque la epilepsia la seguimos considerando mucho de esta manera, ¿no? Incluso en la escuela francesa de clínica, pues se consideraba el petit mal y el gran mal a los diferentes tipos de manifestaciones de la epilepsia. Y bueno, en general, Hipócrates, tras describir la epilepsia, él nos asegura que el cerebro es el órgano más poderoso del cuerpo humano y mantiene que es el intérprete de la conciencia, lo cual es en verdad una revolución psicológica total en la manera del pensamiento que existía en esa época, en la cual el cerebro no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia, sino que todos los pensamientos, todas las emociones residen justamente en el corazón. Sin embargo, Hipócrates es la primera persona que decir que no es eso, sino que a través del cerebro, de este órgano, que era muy desconocido y que es muy extraño en general, porque es muy difícil de mantener estando fresco fuera del cuerpo humano, pues él decía que es a través del cual pensamos, vemos, oímos, distinguimos lo feo de lo bello, lo malo de lo bueno, lo agradable de lo desagradable. Es decir, no solamente nos habla de procesos médicos muy particulares de cómo la psique reside aquí en el cerebro humano, sino que también nos habla de procesos de valencia y de saliencia en carácter psicológico, lo cual es sumamente interesante de entender por parte de Hipócrates, cómo tuvo pues la capacidad de entender eso. Y vamos a ir viendo, conforme pasan las laminillas, ideas de por qué llegó a esa conclusión. Posteriormente tenemos otro médico que revolucionó completamente el entendimiento de la medicina clínica, que fue justamente Galeno. Galeno es famoso porque pues, fue un médico de Asia del año 129 a.C., que se dedicaba sobre todo a curar e hizo tratados sobre medicina a partir de su práctica clínica con gladiadores. Y es muy importante considerar que para este momento estaba muy mal visto, era pecaminoso, era espiritualmente negativo y legalmente sancionado la práctica de la disección en cadáveres. Por lo tanto, el entendimiento de la anatomía se vio muy retrasado en muchos sentidos, ya que la anatomía se entendía a partir del estudio que existía en animales. ¿Por qué? Porque tocar entonces un cadáver humano era algo no solamente pecaminoso, sino que era digno de pena de muerte. E incluso lo podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Dios manda a los hebreos a que si alguien llegaba a tocar un cuerpo humano que estaba muerto, a un cadáver, pues entonces se volvía impuro por un cierto tiempo y tenía que seguir una serie de ritos. Y bueno, vemos que eso va a influir muchísimo porque Galeno entonces determina leyes de la medicina con base en anatomía de animales. Y es por eso que vemos entonces el modelo galénico de cómo él entendía el cerebro y qué importancia tenía de esta manera. En primera instancia, quiero que consideremos que para Galeno, la sangre del corazón contiene algo que se va a llamar la neuma vital, que se podría decir que es una versión bastante más avanzada, filosóficamente hablando, de lo que se conocían como los humores hipocráticos. Esta neuma vital particularmente llegaba a través del aire, el aire que respirábamos llegaba al corazón, a los pulmones, y de los pulmones hacia el ventrículo izquierdo.
Galeno no consideraba que existiera una comunicación entre ventrículo izquierdo y derecho. De hecho, son circuitos completamente independientes de acuerdo con su cosmovisión. Entonces, esta sangre al llegar al corazón, esta neuma que se inhalaba a través de los pulmones y llegaba al corazón, se convertía en neuma vital, neuma que daba vida. Y esa neuma vital a través de la aorta llegaba al cerebro. Y en el cerebro llegaba primeramente algo que ellos conocían como la rete mirabile, es decir, una red maravillosa, en la cual estos espíritus vitales que venían del corazón se convertían en neuma cerebral, es decir, en espíritus animales que eran capaces entonces de poder mover músculos, tener voluntad y sobre todo todas las acciones que tiene el cuerpo humano. Y pensaba entonces que la sangre se filtraba por el cerebro y que las toxinas se eliminaban de distintas formas. Una de ellas era a través de la lámina cribiforme del hueso etmoides y se eliminaba particularmente a manera de moco, o mejor dicho, en términos hipocráticos, de flema. Y esa es una de las maneras en cómo el cerebro regulaba particularmente a las personas que eran flemáticas. De tal manera que una persona que tenía un daño cerebral, por lo tanto, era una persona flemática. Y también pensaban de una forma muy, muy peculiar cómo a través de las meninges y por los orificios microscópicos que no se conocían del cerebro humano, varias porciones de estas neumas que eran tóxicas, que eran negativas para la vida, pues también podían salir a través pues, de los huesos del cráneo. Cosa que la verdad es que nunca se logró comprobar ni siquiera a través de disecciones animales. Sin embargo, pues era parte del canon que se conocía de la medicina en esa época. Y bueno, es muy importante considerar que si ustedes buscan esta red mirabile, que es pues básicamente una serie de vasos sanguíneos entrelazados, una serie de sinusoides, pues no lo van a encontrar en ninguna parte de un libro de anatomía. ¿Por qué? Porque normalmente se encuentran únicamente en cuadrúpedos, solamente en animales. Y bueno, es muy importante destacar entonces que este modelo sobrevivió casi sin ser cuestionado durante 1400 años, de tal manera que todos los años en los cuales el mundo vivió en la Edad Media, en el Medioevo, pues la medicina estaba basada en este conocimiento únicamente. Y bueno, es entonces que tenemos hasta William Harvey, que concibe un cambio total en cómo circula la sangre, pero eso ya es muchísimo después. Y fuera de nuestra cosmovisión, que normalmente es muy occidental, hay que considerar también que la medicina islámica tuvo muy importantes avances en general en muchas áreas. Particularmente vale la pena destacar el papel que tuvo Avicena entre los años 980 a 1037 después de Cristo sobre la descripción de muchísimas enfermedades, de muchísimos tratamientos, intervenciones médicas y mucho de entendimiento que se tuvo, sobre todo de la visión, del sistema de la visión dentro de las neurociencias, lo debemos a principios que se daban por la medicina islámica. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración de cómo ellos hicieron una disección bastante interesante y muy precisa a grandes rasgos de cómo separan el sistema nervioso central del resto de órganos y de tejidos, de tal manera que ellos sabían que existía una conexión entre el cerebro, entre la médula espinal y los nervios periféricos. Y lo podemos ver claramente en esta imagen, cómo ellos sabían que el sistema nervioso estaba entre tejidos en todo el cuerpo humano. Y bueno, quiero enseñarles también estas ilustraciones que tenemos de los ojos, unas ilustraciones sumamente complejas de los ojos. ¿Por qué? Porque tenemos las cámaras de los ojos, tenemos la división que vendría existiendo entre la esclera, entre la córnea, tenemos fácilmente la identificación del cristalino, cómo se conectan a través de la retina entonces los nervios ópticos y cómo esos terminan formando un quiasma que después no se sabe a dónde sigue, pero se sabe que sigue dentro del cerebro. Y justamente el entender este sistema de aferencias fue lo que ellos pudieron comprender para saber que el cerebro es un órgano que regula a partir de los sentidos, los órganos de los sentidos y de los nervios periféricos. Y bueno, particularmente Avicena agrega al conocimiento que ya se tenía sobre Hipócrates, sobre Galeno, las propiedades que él consideraba de los ventrículos, lo cual es muy interesante porque hay que recordar que los ventrículos cerebrales están rellenos, por así decirlo, de líquido cefalorraquídeo.
cefaloespinal, el cual pues es un líquido, por lo tanto podemos decir que entonces también puede ser considerado un humor de acuerdo con la concepción hipocrática de la ciencia de esa época. Y bueno, él consideraba que los ventrículos contenían este humor, el cual era fijo, que era estático, es decir, que no estaba circulando, no se producía de más y no se reabsorbía, y que en este residían los espíritus que daban lugar al sentido común en los seres humanos, a la imaginación, a la memoria y a la estimativa. Y particularmente la estimativa es algo muy interesante que describe Avicena, porque lo podríamos considerar como la primera percepción que nosotros podemos tener como un adelanto hacia el futuro, es decir, como hacer un pronóstico. Por ejemplo, Avicena decía mucho que una oveja, aunque nunca hubiera visto a un lobo, podía determinar que ese lobo era un potencial agresor y por lo tanto tenía que sentir miedo. Esa es la estimativa de la cual nos habla Avicena, la cual es un proceso cognoscitivo bastante complejo y muy interesante de pensar, pues que no solamente imaginó y pudo describir este concepto, aunque sea de esta manera tan arcaica, sino que se atrevió a ponerlo en un lugar fijo en el cuerpo, que particularmente fue en los ventrículos cerebrales. Y bueno, vamos a pasar entonces a las primeras intervenciones quirúrgicas que hubieron en la historia de la humanidad, la cual fue pues la trepanación, ¿no? El hacer un agujero en el cráneo para poder extraer algo, extraer sangre, extraer tejido cerebral o extraer demonios. La primera evidencia que tenemos del hueso más antiguo con una trepanación fue hace aproximadamente 7.000 años. Hay que considerar entonces que la trepanación ha sido parte de toda la historia de la humanidad, desde que la humanidad se ha interesado por intervenir en el cuerpo humano, ya sea por interés como tal o por la necesidad de esto. Y bueno, es muy interesante porque sigue siendo un procedimiento que se hace con mucha frecuencia en la actualidad para hacer casi cualquier tipo de abordaje neuroquirúrgico. Y es muy interesante que, obviamente, como estamos viendo, la mayor parte del entendimiento de la medicina en esta época es un entendimiento mágico, religioso. Por lo tanto, muchas veces este procedimiento era realizado únicamente pues, para procedimientos enteramente mágicos o enteramente religiosos, como la extirpación de demonios que estuvieran en el cráneo, como parte de los procesos tóxicos que tenemos de esta neuma cerebral, neuma animal. Y tenemos entonces aquí un ejemplo bastante bonito de un cráneo que pertenece al Imperio Inca, particularmente en el cual podemos ver justamente una depresión y un trazo de fractura en esta área. Y justamente esta fue la razón por la cual se hizo la trepanación de este sujeto, el cual se aproxima por el proceso de cicatrización, que vivió alrededor de una semana después de que se haya realizado la trepanación. Y bueno, para tener un agujero en el cráneo en esa posición tan grande y considerando pues, los procesos de asepsia y antisepsia tan nulos que existían, así como los de analgesia de esa época, la verdad es que haber vivido una semana con ese agujero en la cabeza realmente debió haber sido algo milagroso para el momento. Y quiero que comparemos entonces cómo particularmente las sociedades incas evolucionaron mucho este concepto como una terapéutica quirúrgica muy avanzada. Podemos ver, por ejemplo, en este cráneo, cómo existen trazos muy concretos y muy específicos, un área delimitada de la que se quiso hacer intervención. Y quiero que veamos sobre todo la tasa de supervivencia que presentaban, particularmente la civilización inca, que tenemos unos registros de cráneos entre el 1438 y 1533 después de Cristo. Cuando fueron avanzando la técnica y perfeccionándola, tuvimos entonces una tasa de supervivencia del 75 al 83% de los pacientes que eran sometidos a este tipo de intervenciones. Una tasa realmente alta, considerando pues, que no existía para nada la sepsia y la antisepsia, sin embargo que se utilizaban ciertas plantas medicinales para todos estos procesos. Y lo comparamos muy interesantemente con una era muchísimo posterior, en la cual ya existían principios quirúrgicos mucho más avanzados, como lo fue la Guerra Civil en los Estados Unidos, que ocurrió entre 1861 y 1865, la cual tenía una tasa de supervivencia en las trepanaciones del 44 al 54%, es decir, es ridículamente inferior. Y es muy interesante entonces cómo el entendimiento de ese procedimiento quirúrgico
a pesar de que no existieran leyes como tal que rigieran el acto quirúrgico, pues pudiera generar una mejoría importante de la supervivencia de las personas, sobre todo aquellas que tuvieran traumas craneales, que era la principal indicación para realizar una trepanación. Bueno, pasamos entonces a la época del Renacimiento y no podemos evitar hablar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nos dice que en uno de sus primeros estudios sobre la anatomía, de hecho es considerado como de la primera etapa, de la más temprana de Leonardo en este sentido, del estudio de la fisiología, en el cual escribe que está estudiando una rana, la cual murió instantáneamente al perforar su bulbo raquídeo, es decir, la manera anticuada y llamada la médula oblongada. Y dice, antes vivió sin cabeza, pudo vivir sin corazón, sin otros órganos internos, sin intestinos, sin la piel, pero no sin el bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros sabemos que ahí está pues el centro cardiorrespiratorio y que si no tenemos centro cardiorrespiratorio no hay manera alguna de que pueda sobrevivir una persona, cae automáticamente en paro, ¿verdad? Sin embargo, a partir de esta observación, Leonardo da Vinci asienta que en el sistema nervioso parece residir la base del movimiento y de la vida. Hace más o menos unos 100 años, 150 años, muchas escuelas de medicina en sus prácticas de fisiología médica hacían muchas prácticas similares a esta. Por ejemplo, mi abuelo me llegó a contar alguna vez que a una tortuga la decapitaban, le sacaban el corazón, lo ponían en la solución Harman con no recuerdo qué otras cosas, y el corazón seguía latiendo indefinidamente por un tiempo bastante alargado. Y entonces está aquí muy interesante como Leonardo hace esta aclaración que pudo sobrevivir sin muchas otras cosas la rana, pero no en el sistema nervioso. Y es por eso que él puede entonces adjudicar que en el sistema nervioso está algo que no conocemos, que está atrás de ello y que va más allá del resto de los órganos. Y entonces tenemos estas primeras ilustraciones clandestinas de especímenes de cráneos humanos. Y digo clandestinas particularmente porque seguía la imposición de que era pena de muerte el examinar o el tocar pues cadáveres humanos. Y es muy interesante entonces cómo tenemos un gran salto en el entendimiento de la anatomía, porque previo a esas ilustraciones no había muchas más que únicamente de animales. Y bueno, son muy precisas, podemos ver particularmente la emergencia de varios nervios craneales, podemos ver la impresión de la arteria meningia media sobre los huesos temporales, y demás. Podemos ver también partes de las meninges y muy interesantemente cómo existe una comunicación entre el neurocráneo y el conducto de la médula espinal. Y bueno, más adelante entonces vemos que Leonardo empieza a sacar sus propias conclusiones sobre la anatomía integrada de la parte ósea con el sistema nervioso como tal. Entonces podemos ver cómo él estudia, por ejemplo, posibilidades que nos hablen de el sistema de la vista, del circuito de la vista, que no está bastante equivocado. Vemos cómo tiene una polarización particular hacia la región occipital, algo sumamente interesante. Tiene un estudio bastante avanzado sobre la anatomía pues, de los nervios craneales y de los ventrículos cerebrales, y cómo todos estos se conectan para dar lugar a los diferentes nervios. Y aquí surge una hipótesis muy interesante por parte de Leonardo en uno de sus estudios. Como sabemos entonces, para Leonardo el cerebro tiene toda la importancia de la vida. Y por lo tanto, el origen de la vida también consideraba que vendría entonces del cerebro. Y es entonces que tenemos esta ilustración muy interesante y sumamente curiosa de cómo Leonardo describe que probablemente del cerebro posteriormente baja a través de la médula espinal y llega hacia los testículos el semen. De tal manera que Leonardo consideraba y estaba seguro que el semen era producido y transportado a lo largo del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en el sistema nervioso central estaba la vida. ¿Y qué mayor interpretación de la vida en este momento que el crear una nueva vida? Y es por eso que tenemos esta idea bastante alocada, bastante compleja, pero que si no tuviéramos nuestros conocimientos científicos actuales, sonaría incluso muy lógica de cómo el principio de la vida se da a partir del cerebro humano.
Sin embargo, aunque Leonardo hizo grandes avances, descubrimientos, teorías sumamente complejas sobre el funcionamiento del sistema nervioso central, la fisiología, la física, la matemática, pues vemos que la verdad es que la mayoría de estas aportaciones al conocimiento humano no salieron a la luz hasta mucho tiempo después. Y por lo tanto, se podría considerar incluso que fueron inútiles para su momento. ¿Por qué? Porque nadie los conocía. Incluso si ustedes ven aquí la letra que tenía Leonardo, pues es una letra hecha a propósito para que la gente no pudiera entender lo que él escribía. Incluso está en espejo, de tal manera que solo puede ser leída poniéndola frente a un espejo. Es algo muy interesante cómo guardó sus secretos. Sin embargo, pues que no pudimos disfrutar de ellos oportunamente como sociedad en esa época. Y bueno, entonces tenemos un salto radical hacia 1543, cuando surge el primer libro formal de anatomía humana, hecho a partir de disección cadavérica por órdenes reales, gracias a Andrés Vesallo. Vemos justamente a Andrés Vesallo aquí en el centro de esta ilustración. Esta ilustración es la portada de su libro De Humani Corporis Fabrica, la fábrica del cuerpo humano, de la cual consta de 7 tomos con vivas ilustraciones y descripciones muy complejas sobre la anatomía humana. Y bueno, particularmente voy a enseñarles algunas ilustraciones del 4.º tomo, que es el tomo referente al sistema nervioso. Y vemos entonces pues bastantes ilustraciones muy complejas. La mayoría de estas en su primera edición no fueron a color, obviamente, fueron a blanco y negro. Esas ediciones a color fueron posteriores, sin embargo la mayoría de ellas se perdieron tristemente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si sobre todo aquellos compañeros que sean de México, si alguna vez quieren ver alguno de los facsímiles, de los originales de este libro, hay una biblioteca palafoxiana de la ciudad de Puebla, aquí en México. Y algo muy interesante entonces es no solamente la precisión que tenían estas ilustraciones anatómicas, sino cómo le daban un contexto, pues por ejemplo que sean en cierta posición, que tengan un fondo, que tengan más elementos más que el simple hecho del hueso y del músculo. Y eso justamente construye un proceso educativo muchísimo más apropiado y apto para que las personas, para que los estudiantes de medicina pudieran entender entonces el cuerpo humano. Y bueno, aquí tenemos las primeras ilustraciones que vamos a ver al respecto. Por ejemplo, podemos ver ilustraciones bastante claras de cómo es el cerebro en este punto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver muy claramente pues la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, varias estructuras internas del encéfalo. Podemos ver claramente pues las astas de los ventrículos, su porción anterior, su porción posterior y demás, ¿no? Podemos también ver cómo describió mucho entonces también de las meninges. Y bueno, en fin, es una gran descripción que nosotros conocemos hoy en día respecto a la anatomía cerebral. Te podría decir que es la primera vez que la humanidad, que la sociedad, tiene un entendimiento anatómico público de cómo es la anatomía cerebral en realidad. Tiene algunas discrepancias peculiares, Andrés Vesallo, y eso se debe sobre todo a que estaba siendo un revolucionario y metiéndose en problemas porque decía cosas que no eran bien aprobadas por muchas sociedades científicas y eclesiásticas. Y por ejemplo, él dice que nunca existe una comunicación entre el corazón izquierdo y el corazón derecho, ya que tenía que verse la necesidad de mantenerse sobre la línea de los dogmas galénicos. Entonces, bueno, podemos ver ese aporte muy importante sobre la cultura del entendimiento de las neurociencias en esta época. Y bueno, posteriormente entonces a él, posterior a Andrés Vesallo, empezamos a tener pasos agigantados verdaderamente sobre el entendimiento de las neurociencias, particularmente a las neurociencias clínicas. Vamos a tener que la primera aproximación muy interesante desde un carácter pseudocientífico hacia el entendimiento de la conducta y de la psicología, por así decirlo, la hizo Franz Joseph Gall a través de la frenología a principios de los años 1800. La mayoría de ustedes sé que quizás han visto esta cabeza humana con varios numeritos ahí,
Y eso se debe justamente a que el doctor Gall consideraba que el carácter y los rasgos de la personalidad estaban determinadas por las facciones del cráneo y de la cara, de tal manera que una persona podría determinar si un niño podía evolucionar a ser un criminal o tenía tendencias criminales dentro del futuro solamente por ver las facciones de su cara. Y bueno, a partir del entendimiento de neurociencia cognitiva sí podemos pues imaginar o suponer, igual a partir de un hecho pseudocientífico, por así decirlo, que si vemos a una persona que tiene una cara que es asimétrica, que tiene quizás una mandíbula muy grande, dientes salidos y demás, automáticamente la asociaremos con una persona que es mala, en comparación de otra persona que es de una cara finita, de nariz pequeña, rasgos de esta manera finos, pues podemos decir, seguramente es una persona buena. Y justamente en este principio se basa la frenología, que obviamente, como sabemos, no tiene nada que ver en realidad con la determinación de los rasgos de la personalidad de una persona. Sin embargo, es una primera aproximación pseudocientífica que tenemos al cráneo y al cerebro como parte de la psique. Pero nuevamente tenemos aquí un peldaño muy grande y muy importante con Jean-Pierre Florin en 1794 a 1867, que es considerado uno de los fundadores de la neurobiología experimental. ¿Por qué? Porque él demostró con el método científico que la mente se encontraba seguramente en el cerebro y no en el corazón. Y eso lo hacía particularmente a través de lesiones del sistema nervioso central en animales, en aves, en ranas, en perros, en gatos, cosa que se vio todavía mucho más en el futuro, que se experimentó mucho durante la Segunda Guerra Mundial y a través de la cual podemos entender muchas cosas, sobre todo como los síndromes medulares. Pero bueno, una aproximación desde la perspectiva del método científico a de lesiones en el sistema nervioso para ver entonces que hay un cambio de conducta o de motricidad es algo verdaderamente revolucionario, porque no está bajo supersticiones, bajo dogmas, bajo pensamientos, hipótesis, sino que lo está demostrando desde una metodología que así es, que el cerebro entonces es en donde se encuentra la mente y no en el corazón. Concepto que seguimos arrastrando hoy en día, porque cuando nosotros seguimos diciendo que te quiero, te amo, relacionamos el amor con algo, es directamente con el corazón. Pero bueno, es muy interesante entonces cómo el doctor Florin es la primera persona que lo demuestra y por eso es considerado uno de los fundadores de la neurobiología experimental. Posteriormente pasamos a dos médicos sumamente famosos. Yo sé que todos nosotros conocemos los errores neurológicos, las condiciones que consisten particularmente cuando se dañan tanto el área de Broca como el área de Wernicke. Es muy interesante porque ellos eran médicos clínicos que vieron a sus pacientes y una vez que estos fallecieron, retiraron su cerebro y a través de métodos de patología como tal, pues pudieron ver que estos pacientes habían tenido un infarto cerebral en las diferentes áreas, tanto en el área de Broca como en el área de Wernicke. Entonces se pudo asociar con una fuerza de asociación científica que estas áreas eran las directamente responsables de este tipo de problemas que ellos describieron y por los cuales se volvieron sumamente famosos. De tal manera que hoy en día nosotros seguimos considerando este tipo de afasias como de Broca o de Wernicke. Y bueno, es un paso muy importante porque entonces ya tenemos una correlación clínica anatomopatológica directa de una persona con un área del cerebro y que eso nos está dando un principio de una sintomatología o de un signo clínico claro. Y bueno, entonces llegamos al padre de la neurología. Jean-Martin Charcot fue un médico francés que vivió entre 1825 y 1893, que, bueno, hizo una serie de descripciones anatómicas, patológicas, de neurología clínica, de psiquiatría sumamente complejas, de tal manera que nosotros podemos ver que existe la triada de Charcot, existe el corte de Charcot, existe el pie de Charcot, existen mil cosas de Charcot, porque él tuvo grandes aportaciones hacia la medicina clínica, particularmente hacia la neurología.
Y bueno, aquí podemos ver esta imagen muy bonita, en la cual él está dando una cátedra de neurología, particularmente de psiquiatría, en Salpêtrière, en ese hospital que está en Francia, en el cual él está exponiendo a su audiencia de médicos, de sus seguidores, de estudiantes, el caso de una mujer histérica. Y es muy interesante en esta imagen que justamente la persona que está sosteniendo a la histérica es Babinski, que como todos sabemos también es un neurólogo muy importante porque es sumamente común que nosotros refiramos hacia el signo de Babinski, hacia este reflejo de decorticación. Eh, y también aquí tenemos un punto en la historia bastante triste porque Charcot era uno de los más importantes personas que apoyaban al hecho de la histeria como un principio psiquiátrico con un fundamento biológico, en el cual él determinaba que las mujeres que tenían problemas de carácter psiquiátrico, que se consideraba cualquier mujer loca en esa época, para ser sinceros, era porque tenía problemas en su íster, es decir, en su útero, de tal manera que se tuvieron una gran cantidad de tratamientos para tratar de mejorar la condición psiquiátrica de las mujeres a través de estimulación del útero. Por ejemplo, existe un tipo de masaje paroxístico del útero, es decir, hacer que la mujer llegara a un orgasmo como tratamiento de la histeria, y el médico lo practicaba de manera regular, tanto en el consultorio como en el hospital. Y bueno, algo muy destacable de este padecimiento, como es la histeria, es que es un padecimiento enteramente machista y que no tiene ningún fundamento de carácter científico. Pero bueno, desafortunadamente la sociedad en ese momento lo consideraba como parte de las patologías normales y sumamente frecuentes que podían tener las mujeres. Y alguien que hablaba mucho de eso justamente es Sigmund Freud, a través del psicoanálisis, pues nos hablaba de que no solamente era un proceso físico que se encontraba en el útero, sino que quizás iba algo más allá, que la histeria o que los procesos psiquiátricos en estas mujeres seguramente no se debían a un problema del útero, que no se tenían que tratar con termoterapia, haciendo que la mujer estuviera en agua muy caliente durante horas, pues sujetándola a la cama y demás, no que nos hablaba de justamente una terapia de carácter psicológico en la cual pudiera explorar el inconsciente, el subconsciente de las pacientes, entonces poder hacer una intervención. Pero bueno, es muy complejo hablar sobre los determinantes de las teorías y la práctica psicoanalítica. Eh, Así que vamos a pasar entonces a los principios al nacimiento de la neuropsicología. Quizás algunos de ustedes conozcan a Phineas Gage, que vivió más o menos en la primera mitad de los 1800. Phineas Gage era un trabajador de los tranvías en Estados Unidos y en una ocasión ocurrió un terrible accidente en el cual la varilla que él está tomando con su mano izquierda le atravesó el cráneo, como podemos ver en esta imagen que está del lado izquierdo de la pantalla. Y lo que ocurrió justamente es que de haber sido una persona bastante amigable, una persona trabajadora, comprometida con la sociedad y que era sumamente productiva, pasó a ser una persona altanera, arrogante y muy problemática para su comunidad. Y dijeron, ¿qué es lo que pasó? No pasó ningún evento traumático de gran relevancia, alguien le hizo algo. No, simplemente tuvo un daño en el cerebro, particularmente en el lóbulo frontal, cual vamos a ver en la siguiente sesión la importancia que va a tener en esta área de regulación de las emociones y de la conducta social. Pues vemos entonces que Phineas Gage es el inicio del entendimiento de la neuropsicología, porque a partir de un fundamento enteramente biológico, de un área específica en el cerebro, tenemos entonces un daño en las funciones cognitivas, en el comportamiento que es medible. Y hablando de eso, justamente tenemos quien lo desarrolló más, que fue el doctor Brodmann, quien categorizó el cerebro en 52 áreas diferentes a partir de 11 regiones, solamente por su morfología histológica. Y bueno, aquí tenemos las ilustraciones originales de Brodmann, algunas de sus preparaciones histológicas originales, el cual decía, a partir de cómo ve la corteza cerebral, al microscopio puede decir, esta área es diferente de esta, tiene funcionamientos diferentes, de tal manera que él determinó entonces las áreas funcionales de la corteza cerebral, que hoy en día las conocemos como las áreas de Brodmann. Y vemos particularmente cómo a través de la evolución de la tomografía por emisión de positrones
y la resonancia magnética funcional que han dado luz al mapeo de la corteza cerebral y cómo funciona el cerebro, las áreas de Brodmann han ido incrementando en su importancia, en su relevancia y en el entendimiento que tenemos de cómo a partir de la morfología celular es que tenemos cambios importantes en el área funcional de la corteza cerebral. Y bueno, con esto es importante para terminar de establecer a la neurociencia como una ciencia formal y con los principios que nos habló de Brodmann, la teoría celular. Es decir, que todos los tejidos están compuestos por células individuales. Sin embargo, se consideraba que era así para todos los tejidos de todos los animales, menos el sistema nervioso, el cual era una sola red, se podría decir, una sola célula que estaba en muchas partes, como un solo retículo. Bueno, aquí tenemos a una cantidad innumerable de científicos y de naturistas que dieron lugar y aportes muy importantes hacia la evolución de la teoría celular. Pero si no es hasta Camillo Golgi, a finales del siglo XIX, que él desarrolla técnicas histológicas muy avanzadas, sobre todo a través de impregnación metálica con sales de plata en el sistema nervioso, que nos permite entonces ver por primera vez las células nerviosas con un contraste apropiado para poderlas estudiar a detalle. Y bueno, él hizo ilustraciones muy importantes, sin embargo, sostenía que seguían siendo un solo retículo interminable de una sola célula. Y no es hasta Santiago Ramón y Cajal, que es considerado el padre de la neurociencia, quien dictamina la doctrina neuronal, por lo cual Cajal y Golgi ganan el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1906, que determina que las neuronas son células individuales que se conectan a través de espacios microscópicos imposibles de ver todavía para ese momento por las técnicas que ellos tenían, que eran llamadas sinapsis. Entonces, Cajal desarrolla una gran parte del entendimiento de la morfología celular del sistema nervioso central a partir de técnicas perfeccionadas, la impregnación metálica, sobre todo la argéntica a través de sales de plata, de Camillo Golgi. Y vemos estas primeras imágenes de la morfología de la arquitectura celular del cerebro, hechas justamente a través de estas impregnaciones metálicas. Es por eso que vemos que todas las neuronas son negras. ¿Por qué? Porque las sales de plata se depositan sobre las membranas de las neuronas y no dejan que pase la luz durante la microscopía. Y bueno, que nosotros vemos estas imágenes tan hermosas, por ejemplo, de esta neurona de Purkinje, la verdad es que si lo consideramos seriamente necesitaríamos una gran cantidad de cortes histológicos para poder ver esta imagen en 3D, de sus 3 dimensiones, y después poder interpretarla para plasmarla en una imagen bidimensional, que es lo más maravilloso que hizo Cajal, y a través de eso pudo demostrar cómo es una neurona individual al recorrer el axón durante una gran cantidad de laminillas. Y bueno, Cajal no solamente eso hizo, sino que nos dio la direccionalidad que tenían los circuitos neuronales, como podemos ver aquí en la vía visual. Imágenes verdaderamente impresionantes. Y no solamente nos describió mucho sobre la morfología de la célula del sistema nervioso, sino que también desarrolló una serie de tratados sobre la embriología y el desarrollo ontogénico que tiene el sistema nervioso de varios animales y del humano, sobre todo el trabajo con animales, con pollos. Y bueno, de aquí damos un gran salto en el área clínica, sobre todo a la práctica quirúrgica, con el que es considerado el padre de la neurocirugía, que es Harvey Cushing, que hasta la actualidad Harvey Cushing es incluso el logotipo de la American Association of Neurological Surgeons en Estados Unidos. Y bueno, él desarrolló una gran cantidad de técnicas quirúrgicas que nos permiten hoy en día tener las aproximaciones quirúrgicas del sistema nervioso central. Tenemos a Alexander Luria, que completó una prueba de baterías psicológicas para establecer las afecciones en los procesos psicológicos, particularmente para medir de una manera precisa con un método científico de atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las praxias, las náuseas, el cálculo y demás. Y es por eso que Alexander Luria es tan importante en el entendimiento de hoy en día de la práctica neuropsicológica. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena práctica neuropsicológica, tenemos un buen entendimiento entonces de muchas funciones, tanto en el área neurológica clínica como en la neuroquirúrgica.
Es por eso que es fundamental que donde haya un neurocirujano haya también un neuropsicólogo, ¿no? Y la última gran revolución que tenemos clínica la tenemos gracias a Sir Godfrey Hounsfield, quien desarrolla el tomógrafo. Tenemos una de las primeras tomografías en la cual tiene una pésima resolución, sin embargo que podemos encontrar con una gran claridad dónde se encuentra el tumor que está afectando a este paciente. Lo único que teníamos con anterioridad era la integración clínica y radiografías muy austeras. Pero a partir del invento de la imagenología en medicina y su posterior desarrollo, tenemos entonces la capacidad de hacer planeaciones sumamente complejas, sumamente precisas, en las cuales no entramos, no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo, no entramos a ver qué pasa, no entramos a explorar qué existe, sino hacemos una intervención mínimamente invasiva dentro de lo posible y con una gran precisión. Casi terminando, me gustaría hablar un poquito sobre este experimento muy interesante que hubo sobre el cerebro de Einstein. Cuando Einstein fallece, conocemos que es uno de los más grandes genios que ha habido en el mundo, retiran su cerebro, lo seccionan en varias partes y particularmente la mayor cantidad de estas son guardadas en un frasco de caramelos por parte del patólogo que hizo la retirada del cerebro para su posterior estudio. Y aquí quiero presentarles a la doctora Marianne Diamond, que falleció hace 3 años apenas, ella una neurocientífica canadiense, muy importante en el área de las neurociencias, particularmente las neurociencias cognitivas. Y la doctora Diamond nos habla mucho sobre qué era lo que hacía especial el cerebro de Einstein. No era más grande que los demás cerebros, importantemente, sino que justamente lo que lo hacía especial era la actividad que tenía, la glía y las conexiones neuronales que podíamos encontrar en su cerebro. Entonces, ella habla de toda una teoría bastante compleja sobre las intervenciones de la glía en el entendimiento, el aprendizaje, la memoria y del genio de las personas a través del cerebro humano. Y bueno, para concluir esta primera plática de introducción a historia de las neurociencias, quisiera dejarles una reflexión por parte del doctor Oliver Sacks, que tiene una serie de libros maravillosos, dentro de los cuales vale la pena destacar El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Oliver Sacks nos deja esta reflexión hermosa de que al examinar la enfermedad obtenemos sabiduría sobre anatomía, fisiología y biología. Pero al examinar a la persona con la enfermedad, obtenemos entonces sabiduría sobre la vida. Y al final de cuentas, eso es lo que busca la neurociencia, entender a la persona, entender al ser humano desde una perspectiva de la base neurobiológica sobre la cual nosotros entendemos y percibimos a todo el mundo que nos rodea para tener la finalidad de un bien. Y bueno, a partir de esto terminamos la primera plática y entramos a la zona de preguntas y respuestas. Empezamos con la segunda charla, todo tuyo, Andrés. Muy bien, vamos entonces a comenzar con esta segunda. Esa viene siendo sobre neuroanatomía descriptiva. Particularmente vamos a hablar únicamente de la configuración externa del sistema nervioso central y periférico. Y el objetivo de esta charla en particular es que como tenemos una gran cantidad de universos de población, es decir, no solo tenemos a médicos, a neurólogos egresados, sino también estudiantes de medicina, tenemos psicólogos, tenemos de terapia ocupacional, tenemos una gran cantidad de personas. Esta plática es sobre todo para tener un fundamento homogéneo respecto al entendimiento de la neuroanatomía, que vamos a abarcar sobre todo en esta ocasión a la configuración externa. Nuestra siguiente sesión va a ser particularmente la configuración interna y de sus funciones, pero eso sobre todo para que todos partamos a partir de un mismo plano. Entonces, bueno, antes de comenzar me gustaría decirles que el cerebro humano es un órgano muy peculiar. Tiene un volumen de más o menos unos 1100 centímetros cúbicos, que tiene alrededor de 800,000 millones de neuronas. Se podría decir que es un 10 elevado a la 10ª potencia, que pesa alrededor de 1.4 kilos más o menos. El cerebro de los hombres
tiende a pesar un par de gramos más, pero no es por ninguna otra cosa más que por el simple hecho de que nosotros tenemos una mayor cantidad de masa corporal, y es por eso que el cerebro del hombre pesa un poquito más. Sin embargo, la cantidad de neuronas, la cantidad de sinapsis, muy importantemente, la inteligencia no varía en nada. Muchas veces incluso los hombres somos un poco más menos hábiles en algunas cuestiones cognitivas que las mujeres, como para entender pues algunos lenguajes. Eh, eh, es muy importante considerar en este mismo sentido que, por ejemplo, los neandertales tenían cerebros mucho más grandes y mucho más pesados a los humanos actuales. Y eso no tiene nada que ver con que ellos hayan tenido un mayor desarrollo en el aprendizaje o en las funciones cognitivas. También es importante considerar que el cerebro de esta manera ocupa alrededor del 2% del peso total, sin embargo consume el 25% aproximado de los nutrientes de la sangre cuando el cuerpo se encuentra en un estado meramente basal. Quienes nunca hayan sostenido un cerebro o lo hayan visto, un cerebro fresco, pues es muy parecida a la consistencia de una gelatina de fresa de base de leche. Y bueno, más o menos a los 20 años de edad, los humanos tenemos entre 176 a 149 mil kilómetros de axones mielinizados. Es decir, es una gran cantidad de distintas conexiones y rutas neuronales para poder dar lugar pues, a todos procesamientos cognitivos, motores y sensitivos en los cuales el cerebro se encarga. Y eso se debe sobre todo a la gran complejidad que tiene. Muchas personas consideran que el cerebro humano es lo más complejo que existe en el universo por la cantidad de neuronas y sobre todo de sinapsis que se tienen, que se puede considerar incluso que son más que las estrellas que se encuentran en el universo conocido. Y bueno, eso se debe sobre todo a su organización jerárquica y a la constante actualización que tiene el cerebro de una manera natural, por medios evolutivos y demás. Pero es muy interesante porque vamos a abarcar en otra charla cómo las ciencias de la complejidad toman al cerebro, sobre todo a partir de la formación de las redes neuronales, sobre todo aquellas que son artificiales, cómo eso puede ser utilizado tanto para fines biomédicos, diagnósticos, estadísticos, como para incluso en el caso físico o ingenieril. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Me gustaría destacar un poquito de los orígenes embrionarios que va a haber dentro del cerebro. Como nosotros sabemos, pues cuando nosotros somos en nuestras primeras etapas del desarrollo embrionario, vamos a tener que todo consiste en tres láminas terminales. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, de las cuales se van a desprender el desarrollo de todo el cuerpo humano. Particularmente el sistema nervioso central deriva directamente del ectodermo, el cual podemos ver como la capa más superficial que va a haber en la primera formación embrionaria. Y vamos a ver que sobre todo va a ser esta área azul y el área naranja que se encuentra en la cara medio dorsal, que una vez que se empiezan a engrosar, que es el primer punto del engrosamiento de la placa neural, vamos a tener que se va a empezar a plegar, como lo podemos ver aquí en esta segunda fase de imaginación, se va a plegar y se van a fusionar sus bordes, como vemos aquí en el proceso 3. Y posteriormente, en el 4 tenemos entonces la tubulación de esta placa neural que ahora se convierte entonces en un tubo neural. Y algo muy importante que vamos a ver en su desarrollo embrionario es que siempre va a ser con el siguiente orden jerárquico, va a ser cefalocaudal, es decir, de lo más próximo a la cabeza hacia lo más distal, a lo más cercano, por así decirlo, de los pies. Y de esta manera, como se lleva este desarrollo cefalocaudal, también morfológico, las funciones del cerebro también van a ser con este desarrollo mismo cefalocaudal. Es por eso que vemos que aprendemos primero a tener el sostén de la cabeza antes de empezar a caminar. ¿Por qué? Porque es primero el desarrollo que es más cercano hacia el cerebro siempre. Y bueno, conforme se va avanzando, vemos entonces que este sistema nervioso central embrionario va a ser un solo tubo, un tubo único, el cual conforme va desarrollándose, vamos a tener entonces en su extremo cefálico, es decir, aquel que va a corresponder al interior de la cabeza, que van a surgir tres dilataciones originales. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, los cuales posteriormente
van a dividirse. El prosencéfalo va a hablar del telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo es aquel que se va a desarrollar más en los seres humanos. ¿Por qué? Porque posteriormente va a corresponder a lo que son los lóbulos frontales. Y como todos sabemos, los lóbulos frontales son aquella diferencia biológica, morfológica, que hace que los seres humanos hayamos evolucionado, por así decirlo, mucho más que otras especies. La palabra correcta no es evolucionar. Se podría decir que todos los organismos vivos que hoy en día están sobre la faz del planeta estamos igual de evolucionados, sino que tiene un mayor desarrollo en la aparición filogénica. Sin embargo, los médicos no estamos tan acostumbrados a estas aplicaciones de la filogenia porque no tienen mucha relevancia clínica. Pero bueno, un biólogo seguramente me hubiera apedreado cuando yo les dije que estas áreas son mucho más evolucionadas. Y por otra parte, el mesencéfalo se mantiene hasta la edad adulta y el rombencéfalo se divide en mielencéfalo y en el metencéfalo. Ahora, algo muy importante que quiero que veamos, que es lo más importante de esta pequeña introducción sobre la embriología del sistema nervioso, es que mientras más estamos cercanos a la fase embrionaria, presentamos esta lisencefalia, es decir, que no existen estas arrugas en la corteza cerebral. Y mientras más evolucionados estamos dentro de nuestro desarrollo, existen más de estos giros y circunvoluciones en el cerebro. Ahora quiero que lo comparemos entonces entre varios animales que existen. En primera instancia quiero que veamos aquí al cerebro humano en un corte coronal, cual tiene una gran cantidad de materia gris, es decir, toda esta materia que es un color oscuro, morado oscuro, que corresponde al área en la cual van a estar los somas, los cuerpos de las neuronas, y la materia blanca, es decir, aquella que está más central, un morado más clarito, es justamente donde se van a encontrar los axones mielinizados de estos cuerpos neuronales originales. Bueno, cuando lo comparamos entonces con otros animales, algo muy interesante es que mientras más sencillo, por así decirlo, es el animal, encontramos que tiene una menor cantidad de estos pliegues en su corteza cerebral, como puede ser el caso del manatí o del ratón. El ratón que prácticamente tiene una corteza cerebral que no tiene ninguno de estos pliegues. Pero bueno, quiero que veamos lo interesante que es la similitud que existen todos estos cortes coronales de diferentes animales y cómo no existe una diferencia realmente significativa entre todos nosotros, sino que pertenecemos los seres humanos a parte del mundo animal y por lo tanto, pues ser conscientes de esto debería tener mucho impacto en cuanto a nuestras conductas, de cómo nosotros interferimos sobre la naturaleza. Bueno, vamos a hablar entonces un poco más de lo que son estas rugosidades, por así decirlo, estos pliegues de la corteza cerebral. Tenemos dos puntos muy importantes, lo que son los giros y los surcos, o las circunvoluciones, que son los giros también. El giro es esta parte que es superior y el surco es esta parte que va a ser inferior. O sea, se llama neurología puntual, ¿no? Y están explicando como varios módulos. Primero es neurociencia, como la historia y la anatomía. El segundo es neurogenética. Hola, no sé si me están escuchando. ¿Hay alguna persona que tiene el micrófono activado? Por favor, para que lo desconecte, que está dando la clase el doctor. Creo que se les olvidó desactivar el micrófono, por favor. Entonces, podríamos decir que el surco es la parte más profunda de la circunvolución, que es el giro, es aquella parte más superficial que nosotros alcanzamos a ver. Y la importancia de esto es justamente que a través del pliegue de la corteza cerebral podemos tener en un lugar, en un área más compacta, una mayor cantidad de información o de neuronas totales. Es muy parecido a como cuando nosotros doblamos la ropa para guardarla en los cajones. Cabe mucha mayor cantidad de ropa cuando nosotros la doblamos que cuando está hecha toda a bolas. Y eso va a ser muy importante entonces en el desarrollo filogénico que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una fotomicroscopía de un cerebelo animal, particularmente es de una rata, en la cual se aprecia muy bonito las folias del cerebelo, y podemos ver entonces, al hacerle un zoom, cómo a través de estos pliegues, estos giros y circunvoluciones, pues justamente tenemos una mayor capacidad para que haya una mayor cantidad de neuronas total
y de esta manera sea más eficaz el tener el cerebro guardado dentro de nuestro cráneo para el almacenar información. Y bueno, entonces cuando nosotros tenemos este desarrollo de los giros y de las circunvoluciones a lo largo de nuestra vida, vamos a tener aquí, estamos comparando particularmente en el eje horizontal las semanas de desarrollo contra, en primer lugar, cómo se ve una resonancia magnética y la cuantificación cerebral. Esta cuantificación cerebral, los círculos se refieren hacia el área en centímetros cuadrados de la superficie cortical y los triángulos invertidos se refieren al volumen en centímetros cúbicos. De tal manera que vemos que conforme va avanzando más el desarrollo del cerebro, aunque no aumenta mucho en volumen, la superficie de la corteza aumenta exponencialmente gracias justamente a la formación de todos estos giros y circunvoluciones, los cuales van a tener un importante papel a la hora de estar hablando de las funciones como tal, de las diversas áreas de la corteza cerebral. Entonces, ese es un punto fundamental. El empaquetamiento de neuronas se vuelve más eficaz a partir de doblar la corteza cerebral y es de ahí la necesidad evolutiva de tener giros, circunvoluciones y surcos en la corteza cerebral. Entonces, vamos a empezar con la disección del cerebro. Cuando nosotros retiramos la piel cabelluda, retiramos el cráneo, que quienes lo hayan hecho sabrán que es un proceso un poco escandaloso, un poco divertido, porque normalmente cuando estamos haciendo una disección de cadáver, dentro de todos los debidos protocolos de ética y de respeto hacia el cadáver, normalmente tenemos herramientas muy finas como nuestro escalpelo, nuestro bisturí, nuestras pinzas de disección y demás. Pero cuando hablamos de disecar el cerebro, hablamos de usar una cegueta, un serrucho, cincel, martillo y muchas cosas bastante toscas que podríamos considerar dentro de lo que es regular en una mesa de disección. Y es justamente porque el cerebro ha dado esta instrucción genética, por así decirlo, de estar cubierto por este exoesqueleto. Para el cerebro es un exoesqueleto, el cual consta de tanto el viscerocráneo como el neurocráneo. El viscerocráneo, que va a componer la parte frontal de la cara, donde están todos los órganos de los sentidos, todo lo que corresponde a la cara, y el neurocráneo, donde se va a almacenar como tal todo lo que viene siendo el encéfalo. Entonces aquí hacemos la primera división anatómica. El encéfalo es todos los órganos, todas las estructuras anatómicas que se encuentran dentro del neurocráneo. No es solamente el cerebro, está el cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico y las meninges. De tal manera que cuando retiramos el hueso por primera vez, no vemos directamente a nuestro cerebro, sino que lo primero que vamos a ver van a ser las meninges. Y dentro de ellas, la más superficial que vamos a encontrar, la más dura, la más preparada justamente para una exposición del cerebro en caso de que fuera necesario, como en un evento traumático, va a ser justamente la dura madre, la cual podemos apreciar en esta imagen. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro polo frontal, nuestro polo occipital, la porción más superior o más dorsal y la porción ventral de nuestro encéfalo. Ahora, las meninges son una serie de capas que recubren al sistema nervioso central y que lo separan justamente del hueso. Y hay tres capas en particular que tenemos que conocer. La primera, la más superficial, que viene siendo la dura madre, que es esta. Es la más gruesa, es la más fibrosa, es la más dura de todas y la que está más expuesta hacia la superficie ósea. Posteriormente tenemos al aracnoides, que es una muy pequeña, muy delgada capa fibrosa que va a recubrir el cerebro. Y cuando nosotros quitamos la dura madre y la aracnoides, entonces podemos ver a la pía madre, que es la más delgada de todas. Es prácticamente imposible verla de una manera directa, porque es sumamente delgada y es muy finita, y prácticamente se puede ver ya directamente el encéfalo a través de la pía madre. Ahora, algo muy importante a recordar sobre todo es que debajo de la dura madre vamos a encontrar justamente el espacio subdural, y por debajo del aracnoides, el espacio subaracnoideo. Esos dos espacios van a tener una gran relevancia en el contexto clínico, sobre todo de trauma cráneoencefálico y para aplicaciones de funciones lumbares
en el área de la anestesiología. Bueno, entrando ya de lleno a lo que viene siendo el cerebro humano como tal, en su máximo esplendor, a retirar todas estas meninges, podemos ver entonces este órgano corrugado de un color rosado pálido, pardo, lleno de giros, de circunvoluciones, de suturas, de surcos, que es verdaderamente magnífico. Es simétrico, consta sobre todo de dos hemisferios, un hemisferio que corresponde al lado derecho, un hemisferio que corresponde al lado izquierdo, y aquí lo podemos apreciar desde una vista superior, desde una vista dorsal del encéfalo como tal, y justamente podemos ver esta división magnífica que existe entre nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo. Cuando nosotros tomamos entonces una vista lateral del encéfalo, podemos apreciar más claramente nada más uno de los hemisferios y podemos ver cómo este se divide en diferentes lóbulos, los cuales vamos a detallar un poco más adelante. Tenemos en su porción más rostral, más frontal, por así decirlo, el primer lóbulo, que es el lóbulo frontal, el cual recibe su nombre, al igual que todos los demás, porque se encuentra protegido por este hueso del cráneo. Es decir, si hay un hueso del cráneo que se llama frontal, el lóbulo que está inmediatamente inferior a él va a ser el lóbulo frontal. Y de la misma manera ocurre con el lóbulo parietal, el temporal y el occipital. Sin embargo, como dijimos, dentro del neurocráneo no solamente existe el cerebro, que nada más consiste en estas estructuras anatómicas, sino que también vamos a encontrar, por ejemplo, al cerebelo en la porción inferior o infratentorial de nuestro cerebro, y también vamos a tener al tallo encefálico, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Cuando nosotros hacemos un corte de esta manera, podemos ver entonces parte de la estructura interna que existe a través de la división de estos dos hemisferios. Y cuando nosotros hacemos este corte, lo más importante que vamos a ver entonces va a ser una serie de fibras blancas que van a conectar el hemisferio izquierdo con el derecho. Y aquí tenemos precisamente al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta estructura que nos permite trabajar en conjunto de nuestros dos hemisferios y que vamos a ver más adelante cuando hablemos de fisiología, cómo nos va a ayudar mucho a justamente el traspaso de fibras del lado izquierdo al lado derecho, como es un buen ejemplo para la ejecución de fibras en otras partes del sistema nervioso. Bueno, nuevamente aquí podemos ver partes que vamos a ver más adelante de otras estructuras como el diencéfalo, el tallo encefálico, el cual va a consistir del mesencéfalo, como recordaremos que es una de las estructuras que habíamos visto en la parte del desarrollo embrionario, que es clave en una gran cantidad de relevancia clínica. ¿Por qué? Porque en el mesencéfalo se va a encontrar la sustancia negra, que vamos a hablar más adelante, en la cual al afectarse vamos a tener la enfermedad de Parkinson, que es una de las enfermedades neurológicas con mayor incidencia y prevalencia alrededor del mundo. Particularmente aquí en México es la segunda causa de consulta en el Instituto Nacional de Neurología. Entonces, bueno, es un área de gran relevancia. Tenemos también aquí en el tallo encefálico esta área que se llama el puente o la protuberancia, y posteriormente tenemos la médula oblongada, la cual al persistir durante su trayecto se va a convertir en la médula espinal. Bueno, nuevamente aquí vemos este corte. Podemos apreciar otra vez todas estas estructuras que vamos a detallar un poco más adelante. Y tenemos en este corte algo muy bonito que podemos ver en el mesencéfalo, que vendría siendo algo que se conoce como el árbol de la vida. Y por último, en el área de los lóbulos, un lóbulo que normalmente es muy olvidado porque no se encuentra en primera vista, es justamente el lóbulo de la ínsula. Cuando nosotros removemos parte del lóbulo frontal, temporal y parietal, podemos ver entonces al lóbulo de la ínsula, que es pequeño pero que tiene una gran importancia, sobre todo en psicología experimental y en la parte conductual del sistema nervioso central, que vamos a ver en varias charlas mucho más adelante. En una vista inferior o ventral del encéfalo, vamos a encontrar entonces nuevamente sobre todo la presencia de nuestros lóbulos frontales, nuestros lóbulos temporales, nuestro cerebelo, nuestro tallo encefálico y varias estructuras más bastante curiosas y bastante interesantes. Particularmente, aquí giré la imagen. Está de esta manera la imagen y la voy a girar así.
y vamos a hacer un zoom. Cuando vemos esta imagen, entonces aquí nos volvemos a ubicar en lo que viene siendo el puente, el mesencéfalo a través de los pedúnculos cerebrales. En toda esta área ventral del encéfalo vamos a tener sobre todo la emergencia de los nervios craneales, que vamos a abarcar más adelante. Pero además de ellos, vale la pena destacar que el primero de ellos, el primero que va a surgir, va a ser el nervio olfatorio, después nervio óptico, y atrás nervio óptico, el quiasma, que habíamos visto que era como una X, la llegamos a ver previamente en los dibujos, sobre todo en la época de la medicina islámica. De manera posterior a nuestro quiasma óptico encontraríamos nuestra hipófisis, los cuerpos mamilares, el tercer nervio craneal, y bueno, vamos a abarcar de eso un poquito más adelante. Pero me gusta mucho esta apreciación, sobre todo de esta área del cerebro, porque es muy estética. Y a mí me gusta mucho en lo personal. Y bueno, algo muy importante que muchas veces nosotros como médicos olvidamos es también la neuroanatomía de otras especies animales. No sé si alguna vez les ha pasado, sobre todo cuando éramos estudiantes de medicina, que a veces nos hace un poco complejo o confundimos términos en el sistema nervioso central. No es lo más correcto decir anterior. Lo que decimos cefálico, caudal, rostral y demás. Muchas veces cefálico y rostral son términos que se tienden a confundir un poco, y eso se debe a que sobre todo fueron implementados en la neuroanatomía de animales. ¿Por qué? Porque en el ser humano, al ser cordados que somos bipedestinados, nuestro sistema nervioso central ha tomado esta perspectiva. Es decir, tenemos aquí nuestro cerebro y hacia abajo se fueron desarrollando el resto de nuestras estructuras nerviosas, particularmente pues la médula espinal, ¿no? De tal manera que tenemos que esto vendría siendo lo anterior, lo posterior, es decir, lo rostral, lo caudal, también podríamos considerar como lo cefálico a lo caudal. Y lo que sucede en el resto de las especies, sobre todo en los que son cuadrúpedos, con perros, gatos, o ratas y ratones, que se utilizan mucho en el área experimental de las neurociencias, es que su sistema nervioso central evolucionó de esta manera. En el sentido tal de que existe algo rostral, existe algo cefálico y existe todo lo que viene siendo caudal. Y bueno, es por eso que quiero que veamos este cerebro de ratón en específico, como en lugar de ir la médula espinal y el tallo encefálico hacia abajo, por así decirlo, como en el caso de nosotros los seres humanos, va hacia lo horizontal. Y tiene su gran relevancia porque a través de estos modelos animales de neuroanatomía y de neurofisiología tenemos un entendimiento muy importante de cómo funciona nuestro sistema nervioso central, y eso lo veremos más adelante. Insisto, esta plática es solamente una introducción para que todos estemos a partir de la misma base. Entonces vamos a entrar ya como tal a los lóbulos. El lóbulo frontal, que está, como habíamos dicho, por debajo del hueso frontal, se delimita en su porción más posterior por el surco central. El surco central, vamos a ver, tiene una gran importancia, sobre todo porque nos va a servir como un punto de referencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces aquí tenemos el giro postcentral, el giro precentral. ¿Por qué postcentral? Porque está atrás del surco central, y el precentral porque está por enfrente del giro central. Y algo muy importante para poder ubicarlos es que justamente en el polo más superior, el giro postcentral, vamos a tener este doblez a manera de una omega. De tal manera, sobre todo para estudiantes de medicina, cuando ustedes quieran encontrar dónde está el giro, el surco central, busquen de inmediato un doblez a manera de omega y van a saber que ahí están encontrando el giro postcentral, y por lo tanto inmediatamente de manera anterior vamos a tener el surco central. Bueno, esto delimita en su porción más posterior al lóbulo frontal, y en su porción inferior tenemos a las cisuras lateral o central, dependiendo de la literatura, y con el epónimo de la cisura de Silvio. Por tanto, tenemos aquí que esto corresponde al Valle de Silvio. Por debajo de esta cisura vamos a encontrar el lóbulo temporal, por encima de él y por atrás del surco central el lóbulo parietal, y delimitando su porción posterior tenemos el surco parieto-occipital, que nos va a dar lugar entonces al lóbulo occipital, y cada uno de estos lóbulos tiene funciones específicas en cuanto a su corteza. Entonces vamos a hablar un poquito más de cómo funciona el lóbulo como tal frontal.
El lóbulo frontal, hay que recordar que sobre todo nos sirve para el procesamiento de funciones cognitivas que son más elevadas, más complejas. Entre ellas destacan sobre todo la conducta y las emociones. Es decir, como ya hemos visto con el caso de Phineas Gage, cuando nosotros tenemos una lesión de este lóbulo, del lóbulo frontal, tenemos sobre todo afección entonces en las áreas de cuestión social, en nuestra conducta, en nuestras emociones. Como dijimos que de haber pasado a ser una buena persona, entonces pasó a ser una mala persona. ¿Por qué? Solamente porque fue alterado el lóbulo frontal. Y como dijimos también previamente, es el más desarrollado de todo el cerebro en los seres humanos y es lo que nos permite entonces el desarrollo de la civilización que nosotros tenemos. Este lóbulo tiene particularmente 3 giros que van a estar aquí paralelos. De esta manera tenemos un giro frontal superior, uno medio y uno inferior, los cuales pues van a determinar y van a ser muy característicos. ¿Por qué? Porque están plenamente paralelos uno al otro y están divididos justamente por el surco superior frontal y el surco inferior frontal. Y dentro del giro frontal inferior, pues tenemos sobre todo estas 3 áreas, ¿no? Nuestra área opercular, nuestra área triangular y nuestra área orbital. El orbital vamos a ver que sobre todo se extiende hacia la porción medial del cerebro. Y bueno, tenemos el área precentral, que vamos a ver más adelante las importancias fisiológicas y clínicas que esta va a tener. Cuando nosotros vemos el cerebro entonces desde una vista ventral, es decir, desde abajo, podemos ver entonces en nuestra región orbital del lóbulo frontal cómo existe este surco orbital que es de una manera de H, que lo divide en 4 áreas. Y tenemos también nuestro surco olfatorio, por donde corre el primer nervio craneal, que es justamente el olfatorio, y de manera más media tenemos el giro rectal. Cuando nosotros pasamos entonces hacia nuestro lóbulo parietal, vamos a tener que este es el más importante en la percepción de estímulos táctiles. Es decir, la presión, la temperatura, el calor, el dolor y el entendimiento de los números. Es algo muy interesante porque está directamente relacionado con el entendimiento numérico y matemático. De tal manera que se ha visto que, por ejemplo, algunas personas que desarrollan más las habilidades cognitivas en el área de la matemática y el área espacial tienen una mayor cantidad de actividad, sobre todo en esta área que es el área parietal. Y bueno, como habíamos visto, se delimita en su porción anterior entonces por el surco central. Detrás de él está el giro postcentral y tenemos este surco que es el surco postcentral que nos divide en 2 partes a nuestro lóbulo parietal. Tenemos el parietal superior y el parietal inferior. Cuando lo vemos desde la porción más interna del cerebro, vemos entonces cómo se continúa hacia el precúneos y que llega justamente al giro del cíngulo, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Y se delimita de una manera mucho más clara por el surco parieto-occipital, que habíamos dicho que lo divide del lóbulo occipital, pero que es mucho más claro desde esta perspectiva del cerebro. Cuando pasamos al lóbulo temporal, hay que recordar que queda por debajo de la cintura central, también conocida como de Rolando, en la cual vamos a tener en consideración sobre todo que nos va a hablar sobre todo de la percepción, de los estímulos auditivos. Vamos a tener también el hipocampo como parte de este lóbulo temporal. Vamos a tener también la integración y el reconocimiento de los rostros y de las voces. De tal manera que una correlación clínica muy importante aquí va a ser que cuando nosotros tenemos ceguera en los rostros, es decir, que nosotros vemos a una persona pero no reconocemos de quién es el rostro, vamos a tener una entidad clínica que se conoce como la prosopagnosia. Muy preguntada en los exámenes de anatomía, particularmente durante la facultad. Y cuando lo vemos desde una porción posterior y ventral, tenemos el giro fusiforme, en el cual se hace particularmente la integración de la memoria de los rostros, el giro temporal inferior, y bueno, tenemos también aquí su comunicación directa y difícil de diferenciar hasta dónde llega una delimitación clara con entonces el lóbulo occipital, el cual tiene su giro lingual, su cuneus, que habíamos recordado que esta parte del parietal que es el precúneus, y tenemos el giro
occipital cuarto y el inferior. Y el occipital como tal, que es un lóbulo mucho más pequeño, que es sobre todo encargado de lo que viene siendo la parte final del reconocimiento de la vista y del sistema visoespacial, pues hay que recordar que sobre todo va a hablar sobre la elaboración del pensamiento, de la emoción, ligado sobre todo a la visión y por lo tanto la interpretación de las imágenes y el reconocimiento visoespacial, la discriminación de los movimientos y la discriminación de los colores. Y entonces llegamos a esta área que habíamos dicho, la cual va a ser dividida por el giro central, perdón, el surco central, en la cual en su porción anterior vamos a tener a la corteza motora y en su porción posterior a la corteza somatosensorial. Y cuando hablamos de áreas de Brodmann, hablamos de la 1, de la 3, 1, 2 en la somatosensorial, tenemos la cuarta en la corteza motora. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de la corteza y de las dimensiones que esta va a tener, vamos a tener una representación de nuestro cuerpo humano en esta corteza. De tal manera que quiero que vean cómo hay una porción de la corteza que tiene unos 3 pedazos más o menos que abarca todo lo que viene desde el pie, la pierna, la cadera, el tórax y mayor parte del brazo y cabeza. Pero tenemos una porción muy parecida en tamaño y en toda la cantidad de corteza destinada únicamente para la mano, o una todavía más grande destinada únicamente para la cara, lo cual ocurre en ambas partes, tanto en la corteza somatosensorial como en la motora. ¿Y esto a qué se debe? A que el cerebro discrimina y prefiere dar una mayor relevancia, un mayor foco, una mayor posibilidad de atención y de percepción a áreas específicas de nuestro cuerpo que tengan una mayor relevancia, que tengan más poder de definición, por así decirlo. De tal manera que si nosotros pudiéramos ver cómo el cerebro representa a nuestro cuerpo en una imagen, lo representaría de esta manera. Esto se conoce como el homúnculo de Penfield, en el cual podemos ver que el cerebro tiene una gran cantidad de corteza destinada a manos y por eso tiene una gran percepción sensorial de las manos, pero tiene una percepción muy chiquita de todas las piernas, que son mucho más pequeñas que las manos. Y eso se debe a la distribución que tiene funcional la corteza cerebral. Ahora, esta corteza, a través de sus diferentes activaciones y funcionalidades, vamos a ver que tiene actividades muy específicas. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia magnética y tenemos una tomografía por emisión de positrones, en la cual en un ser humano normal veríamos esta cantidad de metabolismo, como por ejemplo el rojo, colores más cálidos, se refiere a una mayor cantidad de metabolismo celular, y mientras más se aleja del rojo, de los colores cálidos, y más se acerca a los colores fríos, como el morado, vemos una menor cantidad de actividad neuronal. De tal manera que vemos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que tiene una mucha menor actividad total celular, la corteza cerebral muy difuminada. De tal manera que entonces podemos adjudicar de manera directa a la actividad de la corteza cerebral las funciones fisiológicas que esta nos va a dar en el estado de salud y de enfermedad. Y bueno, lo que ocurre más o menos es que a partir de una activación de una gran cantidad de descargas de los árboles de neuronas que existen en la corteza cerebral, vamos a tener que recordemos que sus somas están en la corteza, vamos a tener esta descarga, este encendido de todos sus axones, es decir, de sus cables que llegan a diferentes partes del cerebro, que viajan a otras áreas donde van a hacer sinapsis y a partir de esa sinapsis pueden comunicarse con otra neurona, mediante lo cual van a establecer esta serie de circuitos que nos van a dar lugar pues, a los pensamientos, a las emociones, a la sensación y a la capacidad motriz. Particularmente este es un corte coronal de cerebro de rata, en el cual podemos ver muy bonito cómo existe una serie de activaciones a lo largo de toda la corteza cerebral, que son aisladas, que son pequeñas, pero cuando tenemos una que es lo suficientemente grande, fuerte y con gran cantidad de neuronas que están conectados a ella, pues tenemos que se da esta descarga, esta despolarización en masa, y nos da entonces un impulso nervioso. Si nosotros lo graficásemos de una manera a través de modelos matemáticos de inteligencia artificial, se ha visto esta actividad que se dice que es como una jungla, en la cual toda esta área que está muy densa, llena de colores y de rayas,
representa a todas las conexiones dendríticas que existen entre los somas neuronales en la corteza y cómo, a pesar de que existe una gran cantidad de estas, se termina refinando en una sola distribución de axones que van hacia otro lugar. Entonces tenemos nuevamente esta jerarquización por medio de filtros en la cual una gran cantidad de información se filtra para hacer un solo impulso que es preciso, que es dinámico. Y bueno, para entender entonces esta parte del cerebro, de cómo de energía, que habíamos dicho que es el 25% del consumo basal, pues requerimos una gran cantidad de irrigación cerebral, tanto de irrigación arterial como de drenaje venoso. Entonces, si vemos esta reconstrucción de las arterias, venas, arteriolas y vénulas del sistema nervioso central del encéfalo, pues vemos que existe una red sumamente compleja de todos estos vasos sanguíneos que sirven justamente para poder brindar todo el debido cantidad de nutrición y de drenaje para todo el sistema nervioso central correspondiente al encéfalo. Si nosotros entonces detenemos el flujo sanguíneo en algún área en específico, podemos determinar entonces que se detiene todo el flujo de lo que sigue en ese circuito y entonces tenemos varias presentaciones clínicas. Particularmente si hablamos de una interrupción del flujo sanguíneo por parte de las arterias, lo más común es que podemos presentar un evento vascular cerebral y dentro de las venas vamos a encontrar sobre todo trombosis. Un estudio muy útil para determinar esto puede ser, por ejemplo, esta angiografía en la cual a través de implementar medios de contraste por las arterias podemos ver justamente el recorrido de todas estas y podemos determinar si en algún área deja de pasar la sangre o si en algún área empieza a haber, por ejemplo, una mayor cantidad de sangre, como en el caso de los aneurismas. Entonces, para entender la vasculatura cerebral en su porción arterial sobre todo, hay que recordar que la sangre llega al cerebro a través de dos lugares. Número uno, a través de las arterias vertebrales y de la arteria espinal anterior, las cuales se anastomosan para dar lugar a la arteria basilar, la cual transcurre por la porción más anterior del tallo encefálico y le da lugar a ese pliegue que tiene pequeño. La primera ramificación que van a tener estas arterias es justamente la arteria cerebelosa anteroinferior, que va a ir pues directamente hacia el cerebelo. Posteriormente la arteria laberíntica, que va a ir sobre todo a las regiones petrosas, en los temporales, y las arterias pontinas, que son las primeras ramificaciones de la arteria basilar a nivel de la protuberancia, es decir, o del puente, y estas pues van a dar lugar sobre todo a la irrigación del tallo encefálico. Después tenemos la arteria cerebelosa superior, y más adelante tenemos una de las más importantes que van a formar como tal, este círculo cerebral arterial, también conocido como polígono de Willis, que va a ser la arteria cerebral posterior. Y vamos a ver más adelante los territorios vasculares, cómo esos influencian en la presentación y la presentación clínica de los eventos vasculares cerebrales. Después de la arteria cerebral posterior vamos a tener que se forman las arterias comunicantes posteriores que llegan entonces a la arteria carótida interna. La arteria carótida interna es la segunda entrada de sangre arterial al cerebro, la cual una vez en cuanto entra por el agujero carotidio, forma el sifón carotidio y posteriormente la arteria cerebral media. Una arteria sumamente importante que es muy común que tienda a tener uno de sus eventos vasculares cerebrales. Bueno, en su porción más anterior entonces tenemos, en su porción posterior tenemos la arteria coroidea, la cual va a dar irrigación sobre toda la parte pues más basal de los ganglios de la base del cerebro, que vamos a ver más adelante. La arteria oftálmica, y más adelante vamos a tener a las comunicantes anteriores que van a dar lugar a la arteria cerebral anterior. Ahora, ¿cuál es la relevancia que conozcamos todo el polígono de Willis? Es justamente las áreas que vamos a tener que se va a irrigar. ¿Por qué? Porque a nosotros entender las manifestaciones clínicas de las áreas que van a irrigar estas arterias, nosotros podemos deducir qué arteria es la cual es la que se está teniendo un evento vascular cerebral. De tal manera que podemos ver entonces en esta imagen como buena parte del lóbulo frontal y del parietal, sobre todo en porciones más superiores, van a ser irrigadas por la arteria cerebral anterior,
hasta en su porción medial, que va a llegar justamente hasta el cuerpo calloso. Desde una perspectiva mucho más lateral, es decir, sobre todo la porción más inferior y más lateral del lóbulo frontal, del parietal y del temporal en su porción superior, vamos a tener que va a ser sobre todo irrigado por la arteria cerebral media, y la mayor parte de la porción medial del cerebro, sobre todo hablando de la región temporal, parieto-occipital, va a ser sobre todo territorio de la arteria cerebral posterior. Y vamos a tener también a la arteria coroidal, que nos va a hablar un poquito de la porción más basal de los ganglios de la base del cerebro humano. Por otra parte está el drenaje venoso. El drenaje venoso, que es aquello que vemos que está entre las hojas de la dura madre, pues va a ser sobre todo en la porción más superior, la vena sagital superior. Una vena sumamente gruesa que va a tener muchos afluentes y que va a llevar su sangre en esta dirección hacia la confluencia de los senos, donde vamos a tener el seno transverso, el seno occipital y la confluencia también de la vena cerebral magna de Galeno o el seno recto. Muy interesante porque particularmente Galeno habló mucho sobre esta vena, sobre el seno recto, y pues bueno, vamos a tener en consideración entonces que toda la sangre venosa va a ser drenada a través de los senos cerebrales en esa dirección que es cefalocaudal, para llegar finalmente al seno sigmoideo, y del seno sigmoideo poder ser drenada esta sangre hacia la yugular interna. Y dentro de esta concepción de la sangre es muy importante también hablar entonces de los ventrículos cerebrales. Los ventrículos cerebrales son aquellas áreas huecas, por así decirlo, del cerebro, los cuales vamos a tener en consideración que va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. En primera instancia va a ser generada dentro de estos a través del plexo coroideo, que va a ser un ultrafiltrado de plasma sanguíneo para generar entonces el líquido cefalorraquídeo. Y va a estar siendo generado y va a estar circulando a través de los ventrículos laterales, como podemos ver aquí, tanto en sus astas anteriores como en sus astas posteriores, que van a llegar entonces a través del conducto, se me fue un poquito la idea con un poco de ruido que se escucha por acá. Disculparán ustedes. Vamos a ver entonces que llegan por el conducto interventricular. Hola Andrés, ¿tienes problemas con el audio? No. ¿Te dejó de escuchar? Perfecto. Sí, ahora no, ahora se escuchó bien, pero por un momento se escuchó un poco diferente. Listo, okay. Te dejo. Baja entonces al tercer ventrículo y del tercer ventrículo se comunica hacia el cuarto, el cual vamos a entonces a recordar que es el primero que está fuera del cerebro como tal, sino que se encuentra entre la porción posterior del tallo encefálico, particularmente a la altura del puente, de la protuberancia, y en la parte anterior del cerebelo. Aquí es muy importante considerar entonces que el líquido cefalorraquídeo, que habíamos dicho que se produce por los plexos coroideos, va a viajar a través de estos diferentes ventrículos hacia el acueducto cerebral, como habíamos dicho aquí, hacia el cuarto ventrículo, y esto se va a mantener sobre todo dentro de la porción del parénquima cerebral, del parénquima del sistema nervioso central, pero tiene que salir para estar entre el sistema nervioso como tal y las meninges, y genera un espacio virtual. Y esto lo hace a través de dos forámenes en particular que se encuentran en el cuarto ventrículo. Uno que está en su porción más lateral, que corresponde al agujero lateral o el agujero de Luschka, y uno que está en su porción más medial, que es el agujero de Magendie. Y a través de ello entonces pueden estar circulando el líquido cefalorraquídeo entre el parénquima cerebral y lo que viene siendo la porción más interna de las meninges. Particularmente va a tener una relación importante con la aracnoides, porque en la aracnoides se van a formar granulaciones, como podemos ver aquí, a través del cual este líquido cefalorraquídeo va a ser reabsorbido a la sangre venosa por los diferentes senos venosos. Un adecuado balance entre la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo va a ser justamente lo que nos va a dar lugar a que el cerebro tenga un adecuado mantenimiento en este espacio virtual, el cual puede ser afectado cuando se corta la circulación en alguno de estos puntos y nos da, por ejemplo, lugar a lo que viene siendo el aumento en la presión intracraneal por diferentes eventos.
Y bueno, cuando vemos entonces el sistema nervioso, hay que recordar que no solamente está este sistema nervioso central formado únicamente por el cerebro, sino que una vez pasando el agujero magno del cráneo, vamos a dar lugar a la continuidad de la médula oblongada, la cual se va a convertir en la médula espinal. Y la médula espinal nos va a dar lugar a todos los nervios espinales. Y aquí hacemos la gran división entonces entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Todo el sistema nervioso central, aquel que se encuentra dentro de las estructuras óseas que están sobre el eje axial, es decir, el cráneo y la columna vertebral. Y todo aquello que salga del cráneo y de la columna vertebral, por lo tanto, va a ser el sistema nervioso periférico, que va a estar constituido particularmente de nervios. Aquí, por ejemplo, podemos ver entonces todos los nervios que salen del cerebro, que forman muy bonito, muy detalladamente toda la forma de la cara. Es muy importante aquí anotar cómo no llegan a la porción posterior, porque la porción posterior de la cara está inervada luego por C1, es decir, por el nervio cervical número 1, y vemos justamente como el resto de la cara, todas sus funciones, tanto somáticas como viscerales, van a ser dadas por entonces los nervios craneales, los cuales son 12. Recordemos de tal manera que el primer nervio craneal va a ser es únicamente sensitivo, el primer nervio craneal va a ser el olfatorio, que va a estar en esta posición, como habíamos comentado posteriormente. De manera más caudal va a aparecer el segundo nervio craneal, que es el óptico, que va a dar una función sensitiva para tener entonces lugar a la vista, el cual se va a ejecutar, va a dar lugar al diafragma, atrás de él va a estar la hipófisis, atrás van a estar los cuerpos mamilares, en la fosa interpeduncular vamos a tener entonces la emergencia del tercer nervio craneal, que es entonces el oculomotor, el cual tiene varias ramas, que nos da sobre todo la función de los movimientos oculares, es decir, la inervación a los músculos que mueven la órbita, que mueven el globo ocular dentro de la órbita, junto con los nervios 4 y 6, es decir, el coclear y el abducens. Que tenemos entonces aquí el 3, el nervio 4, y tenemos el nervio 6. Entre el 4 y el 6 tenemos el quinto, que es el trigémino, que es un nervio sumamente grande porque en cuanto emerge con una gran cantidad de fibras, forma un ganglio intracraneal que da 3 nervios diferentes, B1, B2 y B3. Es decir, las ramas trigeminales nos van a dar la sensibilidad de la cara en sus diferentes porciones, en la porción oftálmica, la maxilar y la mandibular, y nos va a dar también una porción motora, que va a dar sobre todo hasta los músculos de la masticación, es decir, a los temporales, a los pterigoideos, a los maceteros, y algunos otros músculos más de la cara. Después del quinto nervio craneal que vamos a tener entonces, que es el trigémino, vamos a tener el sexto nervio craneal, que habíamos dicho que era el abducens, que mueve los músculos intrínsecos del ojo. Tenemos al octavo, que tiene una función únicamente sensitiva, que va a ser sobre todo a la parte vestíbulo coclear. Es decir, este nos va a ayudar tanto a la porción del equilibrio, como a la porción, es decir, la porción vestibular, como dentro de la porción coclear a la audición. Y bueno, posteriormente tenemos una serie de nervios muy curiosos que van a ser el 9, el 10, el 11 y el 12, siendo el 9 en particular el glosofaringeo, que nos va a dar una función motor y sensorial para los músculos faringeos y sensorial en la porción posterior de la lengua para tener el gusto. El 10, que es el nervio vago, un nervio sumamente interesante, el que llega más lejos de todos, los nervios craneales, que anteriormente era conocido como neumogástrico. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de diferencias que llegan hasta las vísceras, que son tanto en su porción torácica como en su porción abdominal. De tal manera que podemos ver que tiene mucha de la función del corazón, de los pulmones y de regular el tracto gastrointestinal. Tenemos posteriormente al 11, que es el nervio accesorio. Sobre todo nos va a dar una función motora de varios músculos del cuello, particularmente el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por último tenemos el hipogloso, el 112, que va a controlar sobre todo la musculatura de la lengua. Y más abajo, el resto de los nervios, que van a ser los nervios que van a desprenderse directamente de la médula espinal, vamos a tener en consideración que van a ser 8 pares de nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, y tenemos la conjunción del nervio coccígeo. Y todos estos en conjunto van a dar lugar a toda la inervación del resto del cuerpo humano,
tanto en una porción que va a ser motora como una porción sensitiva. Y hay que recordar entonces que dentro de la médula espinal, que vamos a ver más adelante en la siguiente sesión, en su porción más ventral, es decir, en la porción anterior, vamos a tener sobre todo en la regulación del arco reflejo, que va a tener lugar a toda parte sensitiva, y en la porción, a la porción motora, y en la porción dorsal, es decir, la porción posterior, va a recibir toda la sensación de nuestro cuerpo. Y a través de esto, pues va a dar emisión de todos los nervios espinales, que van a ser los que van a controlar nuestro cuerpo en la porción sensitiva y motora. Y lo vemos más claramente aquí. Cuando hacemos este corte a nuestra médula espinal, vamos a tener aquí nuestras asas. Vamos a recordar también que la materia blanca y la materia gris van a estar al revés en la médula espinal. Si recordamos en el encéfalo, la materia gris estaba periférica, que formaba justamente los giros y las circunvoluciones, y la materia blanca se va a encontrar central en el cerebro. Sin embargo, cuando hablamos de la médula espinal, vamos a tener justamente algo contrario. Es decir, en la porción central va a estar la materia gris y en la porción periférica la materia blanca. En la materia gris va a dar lugar a una manera como de H, que va a tener su porción de astas posteriores y sus astas anteriores. Y como habíamos dicho, que es mucho más fácil de ver aquí, todo lo que recibe el cuerpo humano como aferencias sensitivas va a ir por la porción posterior de nuestros nervios espinales, va a llegar a hacer sinapsis aquí en nuestra asta posterior, se va a ejecutar y más adelante va a dar una respuesta motora a través de las astas anteriores, como podemos ver aquí. Y entonces surgen estas ramas anteriores de las raíces nerviosas que van a dar lugar entonces a un mismo nervio que va a tener esta función tanto sensitiva como motora. Por la porción anterior vamos a tener entonces que va a tener esta su irrigación, particularmente vamos a tener aquí a la arteria medular, que va a dar con su latido en lugar a este surco anterior que va a formar, y bueno, va a estar justamente cubierto por igual las meninges, como habíamos visto en el cerebro también. Y obviamente todo esto se va a encontrar justamente dentro de la estructura ósea del esqueleto axial que habíamos comentado, que es la columna vertebral. Pues bueno, esta es una introducción muy general de la neuroanatomía descriptiva, sobre todo de la porción externa del sistema nervioso central, que vamos a tener en consideración para las clases posteriores. Y en la siguiente vamos a ver toda la parte funcional de la configuración interna del encéfalo y de la médula espinal. Y les dejo pues también mi Instagram.